Buenas tardes, bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros 2025. Este año 2025 va a celebrarse en Málaga, España. Estamos contentísimos porque en septiembre 2021 nos vamos a ver todos y si tú no estás todavía inscrito, te esperamos porque nos vamos a poder ver de manera presencial o online. Desde aquí a septiembre, todos los maestros y expositores están presentándose a nivel de workshops y es por eso que están ustedes aquí. Hoy tenemos al maestro Sebastián Mora, que va a hacer una presentación y también va a desarrollar un tema muy interesante. Es un tema que revela un curso de milagros y cada maestro lo está viviendo de una manera como nos lo va a explicar en este caso Sebastián. Le hemos pedido que nos diga cómo se vive todas estas enseñanzas de un curso de milagros. Lo que él nos va a decir es si realmente somos conscientes y libres o es el ego que toma cada decisión, obviamente. Sebastián, te voy a presentar rápidamente porque sabemos que eres español, conferencista, creador del programa Transigencia Cero y fundador del Instituto MAI Entrenamiento Mental. Es terapeuta del espíritu, purista del curso y ha creado un método de psicoterapia basado en un curso de milagros que él nos lo va a explicar mucho mejor y se destaca por poner en práctica y transmitir las herramientas de corrección mental que enseña el curso. Yo te dejo micrófono, Sebastián, para no quitarte más tiempo y te doy muchas gracias por estar aquí y bienvenido a tu workshop. Muchísimas gracias. eh, y bueno, y bienvenidos a todos. Qué presentación más bonita me has hecho, niña. Me presento, bueno, ya me ha presentado Antonia y bueno, estoy aquí pues para compartir mis entendimientos porque es lo único que puedo compartir. Yo no voy a enseñarle a nadie un curso de milagros, pero sí que voy a mostrar cómo yo me lo aprendo y cómo lo pongo en práctica. Y el tema de hoy es fundamental. Una vez que nos damos cuenta de cómo tomamos las decisiones, nuestra vida empieza a cambiar de una forma fascinante. Pero antes de nada os voy a explicar brevemente, intentaré ir lo más rápido posible para poder transmitiros la máxima información en este periodo de tiempo. El curso de milagros llegó a mis manos de una forma milagrosa. Y resulta de que yo vi un conferenciante, una persona haciendo conferencias y hablaba de una forma que a mí me resonaba mucho todo lo que estaba diciendo. Y me apasioné con lo que decía esa persona. A medida que iba escuchando conferencias de esta persona, una persona muy conocida, y ver lo que estaba diciendo, veía que se coincidía con lo que yo había pensado durante toda mi vida cuando era pequeño, que mis mayores me decían, Sebastián, pon los pies en el suelo y déjate de tonterías, y como que me mandaban a callar, porque lo que yo exponía, bueno, no se entendía, pero yo lo entendía perfectamente. Cuando me encontré esta persona hablando con el curso, dije, wow, pero si eso es de la forma que yo he pensado siempre, y cómo es posible que no pudiera, que hubiera tenido que aprender a callarme, ¿no? Y me encantó. Esta persona llevaba un libro azul en las manos y hablaba de un curso de milagros. Entonces yo no sabía si estaba hablando de un curso para hacer milagros o estaba hablando de una señora que se llamaba Milagros que hacía cursos para que las personas estén tranquilas. Yo qué sé, no sabía nada, no entendía nada. Pero cuando me di cuenta que era el libro que llevaba, pues dije, yo quiero ese libro. Empecé a buscarlo por internet, lo pedí, me tardaba una semana. Dije, a ver si está el PDF, busqué, encontré el PDF, como me tardaba una semana, me lo imprimí todo, todo, ¿eh? Todo, como si me lo fuera a estudiar en una semana, no podía esperar. Y bueno, y luego llegó el libro. Cuando yo abrí el libro dije, madre mía, solo le faltaba humo y luces porque para mí fue fascinante, ¿no? Y el texto, los 31 capítulos, 700 páginas que tiene, me lo leí todo en unas 3 semanas. Cuando llegué al final, dije, madre mía, este libro tiene que ser fantástico porque no he entendido absolutamente nada. No he entendido nada. O sea, si hubiera entendido algo, digo, vale, he entendido algo, digo, pero que no entienda nada, digo, aquí tiene que haber algo fascinante. Y continué estudiando y tal. Y sí, empecé a entender, empecé a comprender, aprendí que se tiene que hacer el entrenamiento mental.
es mi pasión, el entrenamiento mental. De hecho, el instituto que fundé se llama Instituto Mi Entrenamiento Mental. Y mis formaciones se basan todas en el entrenamiento mental, tanto los terapeutas como todo lo que sale del instituto. Es obligatorio hacer el entrenamiento mental en la modalidad que he diseñado, que es transigencia cero. Y ahí pues empezaron a aparecer cosas. Aparecer cosas en mi vida. Yo empecé a comprender el curso, veía que cuando habla del perdón, que hablo de un perdón desconocido en este mundo no se le puede decir a nadie perdona, porque decir a alguien perdona sin instruirlo en lo que es el verdadero perdón es ponerlo en peligro, porque lo pones a perdonar delante de la persona que lo está maltratando y lo va a matar. Entonces, tenemos que ser muy cautos también como estudiantes del curso, sabiendo que el perdón, y ya lo dice el curso, que el perdón es el regalo del cielo que peor se ha interpretado de todos. Pero empecé a comprenderlo un poquito y sabía que el truco estaba en entregarle al espíritu. Yo no sabía ni cómo lo hacía. Seguro que hacía locuras y porque eran mis principios. Y el truco estaba en entregarle al espíritu. Y yo un día le dije al espíritu, yo tenía una empresa de carpintería, un taller de carpintería y tal, y le dije al espíritu, digo, yo te lo voy a entregar todo, te quedas con la carpintería, te quedas con los clientes, con mis conocimientos, mis herramientas. Yo solo quiero estar en paz, porque había aprendido en el curso que por lo único que vale la pena pensar es por la paz. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero lo hice. Y, joder, mi vida empieza a desmontarse toda. Pero toda, que que me iba a la ruina, que no salía trabajo, que los clientes se me iban, los gastos me comían, pero había un impulso dentro de mí que me decía, sigue así, que vas bien. Digo, bueno, yo sigo así, seguía haciendo mis lecciones, seguía estudiando el curso, haciendo caso a todo y cada día la cosa peor. Claro, yo esperaba cambios en mi vida y los cambios se estaban produciendo a otro nivel en mi mente. Y llegó el momento en el que se cayó todo al suelo ya. Y cuando se cayó todo al suelo, yo recuerdo un día que viendo vídeos y maestros y tal, dije, me encantaría poder hablar con este conocimiento del curso. Es un día, yo lo pensé, recuerdo el día exacto en que dije, me encantaría, pero yo nunca había hablado en público. Yo era una persona tremendamente tímida. Yo era incapaz de, incluso de ir a cobrar una factura si tenía que hablar demasiado con las personas. Pero me encantaba eso, me encantaba hablar con esa solvencia, con esa consistencia, con ese conocimiento y tal. Se empieza a caer todo, yo estudiando con mi libro, lo estudiaba por todas partes, iba a tomar café con el libro, por las noches escuchaba los audios, mis amigos me decían, Sebastián, ¿estás bien? ¿Qué estás leyendo? ¿Que es una Biblia? Le decía, no, le decía, lee. Le dejaba el libro y le decía, toma, lee. Cuando lo abrían, decía, qué cosa más rara es leer, ¿no? Sí, por eso leo. Y seguía leyendo, y seguía estudiando, y seguía practicando. Y llegó un momento en el que todo se cayó. Todo se cayó y empezaron a salir, me invitan un día a un encuentro en México. Yo no tenía dinero. Entonces, dinero justo para los aviones, empezaron a montarse los primeros grupos de estudio, un grupo de estudio que casi ni pagaba la gente. Yo sí que no sabía ni lo que se tenía que cobrar ni nada. Y sale un retiro para hacer en México y me voy a México. Pero claro, me voy a México, me gasto todo el dinero en el avión y me quedé sin dinero y tenía que ir a México. Y me fui a México con 100 euros que me prestó una hija mía. Dije, oye, me voy a México, me dejas 100 euros. Y me voy a México con 100 euros. Porque yo iba a hablar del curso. A mí me llaman a hablar del curso y me meto allí. Y la verdad es que fue fascinante. A partir de ahí empezaron ya a conocerme unas pocas más personas, empezaron a formarse más grupos de estudio y a fecha de hoy, pues desde la pandemia para acá, pues se fundó un instituto y ya pues he podido llevar, ahora se abrirá pronto, en cuestión de un mes, 2 meses, la próxima formación, ya es la generación número 31 de entrenamientos mentales, con más de 1.000 estudiantes por la plataforma, con el entrenamiento mental. Cuando la gente me pregunta, ¿qué tengo que hacer para... Quiero dejar mi trabajo y dedicarme al curso? Yo les digo, no hagas nada, tú sigue trabajando. Tú sigue trabajando, porque es lo que yo hacía. Yo seguía trabajando, pero yo no dejé nada para
dedicarme al curso. Se ve que por algún motivo le era útil al espíritu y dijo, tú ven para acá. Y se cayó todo al suelo y empezó a emerger esta cosa que tanto me fascinaba, que era hablar de un curso de milagros. Y a fecha de hoy, pues bueno, es que me tiro toda la semana hablando con las clases, las mentorías que hacemos, los talleres y tal. No tengo tiempo de hablar de otra cosa que no sea un curso de milagros y ya veo aquí caras conocidas que hay algunos de los estudiantes de la plataforma y no me dejarían mentir otra cosa porque precisamente la de transigencia cero, la intransigencia que nos enseña Jesús en el curso es algo que los estudiantes de mi plataforma se lo aprenden maravillosamente bien. Son personas y esto sí que lo voy a hacer porque son merecedores de mi reconocimiento, son personas muy comprometidas, personas que están dispuestas a abandonar su forma de pensar, a cambiar sus creencias, a establecer una obediencia a algo que molesta mucho al principio, que puede llegar a ser un curso de milagros, porque cuando cambian nuestros patrones de pensamiento, puede llegar a ser pues un poco molesto, incluso en algunos casos doloroso, porque cambiar la forma de pensar no queremos, no estamos dispuestos a hacerlo ninguno de nosotros hasta que no nos damos cuenta de los beneficios que eso reporta en favor de nuestra paz. Entonces son personas profundamente y fuertemente comprometidas, dispuestas a cambiar su forma de pensar para que todas las personas que se encuentren en su camino se queden en paz y merecen este reconocimiento de mi parte y el tiempo que sea necesario. Porque sin ellos, sin mis estudiantes, yo no podría ser lo que soy hoy, ni me habría aprendido el curso, ni me habría aprendido lo que sé del curso, lo poquito que me sé del curso, no lo hubiera podido aprender si no hubiera sido por ellos. Cada uno de ellos me hace una pregunta, en cada momento una diferente, y cada pregunta que me hacen es lo que yo necesito aprenderme. Imaginaros los maestros que tengo haciéndome preguntas todo el día, indicándome, indicándome lo que me tengo que aprender. Y yo estoy fascinado con ellos y también os doy la bienvenida. Cuando, cuando aparecen situaciones en nuestra vida y en este mundo siempre tenemos que elegir y elegimos constantemente, pues tenemos la opción de elegir de forma aceptada y no tomar decisiones equivocadas que son las que nos llevan a vivir una vida de sufrimiento. El curso nos dice que Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra por haber tomado una decisión equivocada. Pero claro, si aquí las tomamos todas equivocadas, ¿dónde está el truco? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es fácil. Está el Espíritu Santo, el ayudante que Dios puso en nuestra mente y está todo el tiempo disponible. El Espíritu Santo, tal y como lo dice en una de las lecciones del curso, el Espíritu Santo está en tu mente en un sentido muy literal. El Espíritu Santo es real. Lo que pasa es que como no lo podemos ver ni tocar ni nada por el estilo, pues como que a veces nos cuesta y nos gusta mucho hacer las cosas a nuestra manera y tener razón. Pero si nos damos cuenta de que los efectos que produce son tangibles, ahí nos podemos dar cuenta de la existencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros permitimos la corrección en nuestra mente de la mano del Espíritu Santo, a lo que el curso llama perdón, pues empezamos a ver cosas diferentes en nuestra vida. Entendemos las cosas de una forma que nos da paz, nos llegan entendimientos y comprensiones que antes no hubiéramos podido tener de ninguna forma y se nos abre nuestra mente pues de una manera realmente fascinante y nos lleva siempre a percibir la situación en la que estamos envueltos de sufrimiento de una forma que nos dé paz. Si podemos sentir paz en una situación que nos está manteniendo el corazón encogido, después de haber tenido un diálogo con el Espíritu, una entrega, un ayúdame, un guíame, me estoy asustando, ¿qué harías tú en esta situación? Cualquier frase de estas, si al Espíritu Santo le debemos hablar como a un amigo, no sacarlo de los altares y de las espiritualidades. Y tras esa breve conversación, esa petición de ayuda,
¿qué hacemos? Empezamos a experimentar paz y a comprender la situación de una forma diferente. Esa es la prueba de que el Espíritu Santo está en nuestra mente en un sentido muy literal. Si yo puedo comprender la situación de una forma diferente, es porque hay un cambio de información en mi mente. Si la información que tengo siempre es la misma, siempre voy a comprender, a interpretar, a percibir. Percibir e interpretar es lo mismo, a percibir de la misma manera. Pero si llega un momento en el que llego a una comprensión que me lleva a la paz, es porque algún cambio ha habido en mi mente. Y ese cambio es lo que produce el Espíritu Santo. Así que yo os animo a todos a que os lo toméis como jugando, no os lo toméis en serio. Que converséis con el Espíritu, que le digáis cualquier cosita que os incomode, que le digáis, pues, oye, ayúdame, no soporto a mi esposo, siempre que sale de la ducha me deja el baño lleno de agua, con cosas pequeñitas, y vais a ir viendo cambios que se producen en vuestra vida. Y ahí es donde vamos a empezar a ganar confianza poco a poco y ya lo vamos a hacer servir para cosas más importantes, ¿no? Para esas cosas que nosotros queremos manejar, que las queremos hacer a nuestra manera. Llega un momento en el que le dices, yo no hago nada. Esa es la mejor decisión que podamos tomar. Siempre que tomamos una decisión, incluso dice, está tomando decisiones constantemente y el problema es que primero decides y luego preguntas, cuando lo que deberías hacer es pregunta primero y luego decide, porque claro, decidir y luego preguntar, pues como que quiero hacer las cosas a mi manera. Cuando nos damos cuenta de si nos queremos sentir libres y queremos hacer las cosas de una forma que nos dé paz, o es el ego el que está dirigiendo nuestra vida, el que está tomando las decisiones por nosotros. Es muy simple de entender. Siempre y cuando cualquier decisión quiera preservar, proteger algún interés personal tuyo, es una decisión tomada por el ego. Da igual cual sea. Si comprendes esto, también es muy fácil entender que cuando no tienes que proteger ningún interés personal tuyo, no sabes qué decidir. Por lo cual, la mejor decisión es no decidir nada y pedirle guía al espíritu. Y yo a veces me encuentro pues en encrucijadas en las que tengo que tomar decisiones y no sé qué decisión tomar. Antes las tomaba porque se tenía que tomar la decisión. Haz lo que sea, la tomaba. Entonces, ¿desde dónde la tomaba? Desde la prisa, desde el miedo a perder, ¿veis? Si tengo miedo a perder, la tomo para proteger aquello que creo que puedo perder. ¿Veis cómo vamos protegiendo los intereses personales? A ver qué van a pensar de mí. Se van a pensar que soy tonto. Un hombre tiene que tomar decisiones firmes. Entonces tomaba la decisión y la volvía a cagar. ¿Pero por qué lo hacía? Porque me daba miedo a que no me vieran como un hombre con una decisión firme. Entonces estaba protegiendo el que la imagen que quería que los demás tuvieran de mí, porque creía que si los demás me veían de esa forma, yo iba a ser más aceptado. Cuando me di cuenta de todo esto, tomé una decisión y os va a volar la cabeza. La decisión que tomé fue que no me importa nada lo que cualquiera piense de mí. No me importa nada lo que penséis ninguno de vosotros. Y ahí es cuando empecé a sentirme libre. ¿Sabéis por qué? Y es muy fácil de entender. Porque cuando yo a cualquiera de los que hay aquí, no sé si aparecen nombres, a Carmen Suárez, cuando a mí lo que Carmen Suárez piense de mí me da igual, le estoy permitiendo que haga uso de su pensamiento y piense lo que le dé la gana. Y no tengo que estar diciéndole constantemente, protegiendo mis argumentos, mi vestimenta, mi perfume, mi tal, que no quiere decir que no me guste oler bien, que bueno, pero empiezo a proteger toda mi imagen para hacerle entender a ella lo que tiene que pensar de mí. Y entonces no la estoy dejando libre. Si lo que piensa de mí no me gusta, le digo, oye, yo no soy eso, tampoco la estoy dejando libre. Y en ese no dejarla libre,
yo no puedo ser libre nunca porque estoy viviendo mi vida pendiente de lo que Carmen Suárez pueda pensar de mí. Cuando comprendí lo que es una bendición, que me voló la cabeza, porque el curso dice, y este argumento me gusta, el curso dice, tú no puedes dar una bendición con perfecta dulzura. Viene a decir algo así, es que me gustaría aprendérmelo, pero bueno, más o menos dice esto. Tú no puedes dar una bendición con perfecta dulzura, pero tienes a tu lado, o va de tu mano, aquel que sí que sabe, que lo que sabe es dar y que lo que da, lo da para siempre. Entonces, claro, cuando yo leí esto, digo, bueno, pues yo no sé dar una bendición con perfecta dulzura. Bueno, y un año, y otro año, y otro año, y veía maestros que decían, tú lo sabes dar una bendición con perfecta dulzura. Y yo me lo creía, pero un día comprendí. Y yo pensaba que era posible, si Jesús podía dar una bendición y nos dice que somos igual que es y nos está enseñando y encima nos dice, estos son los ejercicios para que entrenes tu mente, para que pienses como yo. Un día estaba leyendo y me dice, que sí que sabes, que no te creas que no sabes. Que esto te lo dije para la primera vez que lo leíste, para que no te creyeras que eras un bendicidor oficial, porque por el gracias, 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 todas esas cosas que corren por el WhatsApp y las manitas esas. Pero que eso es la primera vez, pero que siempre no es la primera vez. Entonces me dijo, tú bendice así. Y os os voy a enseñar cómo me vino el cómo bendecir a mis hermanos. A ninguno le digo, mi bendición, que está bien, si está mejor, si está bien visto, pero no soy un bendecidor oficial, ni un bendecidor correcto. La forma de bendecir a mis hermanos, según yo lo entendí en aquel momento, que no quiero decir que sea la correcta, pero sí que os digo que a mí me cambió la vida y a mí me ha funcionado, y a mis estudiantes también, ¿será que va por ahí? Es bendecir a mis hermanos, es permitirle que sean libres en todo lo que hagan. Si yo permito que mis hermanos sean libres en todo lo que hacen, los estoy bendiciendo. Porque el Padre nos bendice a nosotros y nos deja libres totalmente. Nos deja tan libres como que nos podemos enfermar, que nos podemos morir, que nos podemos caer, y Él no interfiere en nuestra voluntad. La forma de bendecir a mis hermanos es protegiendo su libertad. Y la forma de proteger la libertad de mis hermanos es callándome la boca cada vez que aparece el impulso de decirle lo que tiene que hacer alguien. Porque cuando yo le digo a alguien lo que tiene que hacer, en primera instancia lo que estoy haciendo es no estoy dispuesto a corregir mi mente y quiero que mi hermano cambie de actitud. Cuando si mi hermano lo que hace no me gusta, lo que tengo que hacer es pedir corrección para mi mente, a lo que el curso llama perdón, y mirar qué es lo que hay en mi mente. Al principio yo me ponía a perdonar a mis hermanos, a las personas y tal. Yo comprendí que no es cuestión de perdonarlos a ellos. Ellos no tienen ninguna vela en este entierro. Lo que tengo que perdonar es la situación en la que me encuentro. Y ahí es donde se cancela la separación, porque la separación, esa de la que tanto se habla del curso y de la separación de Dios y la caída en el sueño y todo eso, la separación aquí en este mundo es creer que lo que está sucediendo fuera no tiene nada que ver conmigo y que es mi hermano el que lo está haciendo. Ahí es donde me estoy separando de mi hermano creyendo que él está haciendo algo para venir a fastidiarme. Esa es la separación. Y la separación, puedo saltar la brecha cuando tomo responsabilidad sobre la situación que estoy viviendo, porque en ese momento, fijaros el movimiento mental que se produce. Vamos a ralentizarlo, porque si no se nos escapa. Veniros aquí. Yo tengo una situación en la que alguien me molesta. Si yo digo, wow, yo no quiero vivir esta situación en la que se me molesta, en ese momento yo no estoy prestando atención a mi hermano, estoy sacando a mi hermano de la escena y me estoy quedando yo solo con mi situación. ¿Lo veis? Alguien que me maltrata. Si yo perdono al que me maltrata y no perdono la decisión que tomé para vivir situaciones de maltrato, y en el caso de una pareja me separo de mi pareja, ¿qué va a pasar? Que la pareja siguiente me va a seguir maltratando y voy a tener que seguir perdonando al otro, que es lo que el ego quiere, que perdonemos cuerpos. Y no se trata de eso, se trata de la situación. Renuncio a la decisión que tomé y tomo una nueva decisión en su lugar. Entonces ya le entrego al Espíritu Santo mi decisión equivocada,
abandono en sus manos la decisión equivocada que tomé en algún momento de mi vida, que también en la psicoterapia llegamos al momento exacto en el que la tomamos, eso es fantástico, y entonces tomo una nueva decisión. Entonces, renuncio a vivir esas situaciones y ya no voy a ir a pedirle a mis hermanos, dejad de vivir vuestra vida y venir a joderme la vida porque todavía quiero seguir viviendo que se me maltrate. ¿Me seguís? Entonces, el punto es la situación en la que me encuentro. Que si quieres perdonar a tu hermano y tal, hacer el perdón para ver a tu hermano inocente, está muy bien, pero podría llegar incluso a ser innecesario, porque en el momento que yo tomo responsabilidad sobre la situación, no me queda por menos que ver la inocencia en mi hermano, porque mi hermano ha sido el medio que me ha llevado a ver esa situación para que yo la situación decida si la desactivo de mi vida o no la desactivo de mi vida. ¿Me vais siguiendo con esta línea de pensamiento? Entonces, cuando tú le das la bendición a alguien, revisa realmente qué bendición le estás dando, porque al igual estás diciendo bendiciones, bendiciones, para que te vea bonito, para que te vea guapo, para que te vea educado, para que te vea correcto, porque te interesa dar esa imagen. Pero cuando tú le dices a alguien, eres libre de hacer lo que quieras, como yo se lo he podido decir a mi pareja, tú eres libre de hacer lo que quieras. Si ya quieres ir con otros hombres, también. Luego ya decidiré yo si quiero seguir en esa relación o no. Pero tú no dejes de ser libre, por favor. Porque cuando yo veo libre a alguien, aunque su libertad me pueda llegar a molestar, que por eso es por lo que no podemos dar una bendición, porque el ego frente a la libertad de alguien se va a asustar muchísimo y no permite. No mires a aquel, no te vayas con las amigas con la falda corta, no la hagas tal. Eso es lo que el ego no soporta, por eso no podemos dar una bendición con perfecta dulzura, porque no nos da la gana de dar libertad total, porque dar libertad total le asusta mucho al ego. Si dejas libre a alguien y sientes miedo, entonces es el ego el que está gestionando esa situación. Entonces, cuando tú le das la libertad a alguien, sabes que esa persona ya es libre y la vas a ver libre. Puede que te moleste. Yo no te voy a decir que no, en algunos casos puede ser, pero la ves libre. Y si la ves libre, estás reconociendo que esa libertad que ves está en ti y de alguna forma la estás negando porque te molesta. Luego ya las situaciones, pues que cada uno se las maneje como pueda. Y si necesita apoyo, pues se le da. ¿Me vais siguiendo con esto? Cuando consigues ese nivel de que no te importe nada lo que los demás piensen de ti, te vas a convertir... No me gusta usar la palabra maestro, porque el maestro lo hace el alumno. El alumno decide cuál es su maestro, pero el maestro no puede decir que es el maestro de un alumno. Pero digamos que utilizando el término maestro, para que se entienda, cuando te encuentras con un maestro que le importa mucho lo que los demás piensen de ellos, que utiliza palabras súper doctas y educadas que algunos de ellos se tienen que escuchar con un diccionario al lado, porque no se entiende lo que dicen, porque utilizan palabras tan bonitas que yo, con lo animal que soy, muchas veces ya no las conozco. Entonces ese maestro tiene muchísimo miedo a lo que los demás puedan pensar de él. Entonces eso no es un buen maestro, está enseñando miedo. Cuando no te importa nada lo que piensen de ti, aunque tengas que decir una mala palabra, "Ah, que se joda, no sé qué", no pasa nada. Y ahora lo voy a desarrollar si me acuerdo. Cuando tú no tienes miedo a eso, estás transmitiendo el mensaje fidedignamente a como tú lo estás entendiendo y no lo estás distorsionando, porque no hay el miedo. Por eso, cuando y con esto no quiero decir que no se tenga que ser educado, porque hay personas que son educadas ya por naturaleza y se puede ser educado y no hace falta decir malas palabras. Lo importante es no proteger, no estar hablando, protegiendo mi imagen personal. No querer implantar a nadie de lo que me están escuchando el concepto de mí que yo quiero que tengan. Porque yo con el concepto que vosotros tenéis no hago absolutamente nada. Con lo que vosotros pensáis de mí, a mí la gasolina no me vale más barata. A mí cuando me duele la cabeza no se me quita. A mí cuando me tengo que comprar ropa no me hacen un descuento. O cuando quiero estar en paz, que no lo consigo porque al igual estoy sufriendo, porque sufro de vez en cuando, en algún momento, hasta que me acuerdo de que tengo el perdón y me pongo a hacerlo, pues tampoco me sirve para nada. El concepto que los demás tienen de mí
es la confesión que me están haciendo de lo que ellos son. Entonces no necesito que nadie me ponga en un altar, ni que nadie me crucifique, como dice Jesús. No acepto ninguna de esas percepciones sobre mí, porque eso es liberar a tus hermanos. Entonces, para tomar una decisión, dices, bueno, a ver, ¿en qué situación tengo ahora? Voy a tomar la decisión. Y te pones ahí a barajar decisiones posibles. Ya vas a tomar la decisión de la mano del ego. No eres libre. No eres libre. Eres esclavo del ego. Con la apariencia de libertad de que yo decido lo que me da la gana. Pero eso es una apariencia de libertad. El uso de tu libertad es saber controlar tu mente. El uso de tu libertad es que sabiendo que eres el director de tu mente, le dices a tu mente, te callas y no decides. Vamos a preguntarle al espíritu. Eso es hacer uso de tu poder. Eso es hacer uso de tu libertad. Eso es hacer uso de tu verdadera naturaleza. Eso es convertirte en un niño. Puede ser travieso, pero conviértete en un niño, como dice la Biblia y como dice el curso, que está mal entendido. También. Porque dice convertiros como niños y se ha confundido con la inocencia de los niños respecto a los adultos. Entonces nos convertimos como niños y ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer tontería de niños. Y empezamos a dibujar sonrisas, sobre todo en los retiros. En los retiros se hacen unas sonrisas y unos abrazos y unas cosas que dicen, pero madre mía, qué santos que son todos, ¿no? Luego cuando acaba el retiro se van a casa y a ver lo que se encuentra. Pero en el retiro son todos muy santos. Y es porque no se ha entendido el mensaje del volveros como niños. No es el volveros como niños, como inocentes. No, no es ese el mensaje. Somos igual de inocentes que los niños. El mensaje es, vuélvete como un niño, como hacen los niños con sus padres, que le preguntan todo. Papá, ¿esto para qué es? Ah, ¿y esto por qué? ¿Y ahora dónde me meto? ¿Y esto para qué lo has comprado? Y al final papá de aquí del mundo le dice, anda niño, cállate que quiero ver el partido de fútbol, porque te gusta el fútbol. Volveros como niños en establecer esa total dependencia del padre, de preguntarle todo al padre, a papá, a papi, al Padre del cielo, al Espíritu Santo. Si abandonamos la arrogancia que aceptamos en nuestra adolescencia, cuando ya empezamos a ser adultos, que salimos de casa y dijimos, bueno, ya mis padres a mí no me tienen que mandar, no me tienen que decir las cosas, ahora yo puedo hacer las cosas como a mí me da la gana y tal, y esa fue mi condena porque me perdí la guía. Ahora tenemos que abandonar todo eso, dejar de creernos que somos los sabedores de todo y decirle, Padre, ayúdame. ¿De qué forma puedo hacer esto para que todos ganemos? ¿De qué forma? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Y lo más importante, y una de las cosas más importantes o muy importante para poder poner en marcha este mecanismo mental, que al final es un mecanismo que se convierte en un hábito y cambia tus patrones de pensamiento, incluso los mapas neuronales cambian prácticamente de inmediato con el entrenamiento mental, es el detenerse, el mantener la boquita cerrada y la mente callada. Eso es fundamental. Pero no hacemos caso y entonces empezamos a tomar decisiones, empezamos a decir cosas, no escuchamos a los demás. Pensad una cosa, estamos diseñados de una forma determinada, como cuerpos aquí en el mundo, y estamos haciendo un uso totalmente invertido de nuestro cuerpo como funcionamiento. Tenemos dos orejas y una boca. Estamos diseñados para escuchar el doble de lo que hablamos, y normalmente hablamos el doble de lo que escuchamos. Así nos va como nos va. Si el curso nos dice que el Espíritu Santo nos habla a través de nuestros hermanos, vamos a escuchar un poquito más. Pero vamos a escuchar para estar en paz, no para reprochar. Cuando tomas la decisión de escuchar, da igual lo que te estén diciendo, para estar en paz te vas a llevar el mensaje del Espíritu Santo. Esto lo dejo como apunte para los que crean que no escuchan la voz del Espíritu Santo. Eso es imposible, pero sí es posible ignorarla. Si tienes que tomar una decisión, revisa en primera instancia el resultado que quieres obtener. Y si el resultado que quieres obtener lleva implícita la protección de tus intereses personales, ya te digo yo que no decidas. Y tanto si te lo crees como si no, va a seguir siendo verdad. Y si te detienes un instante, es probable que alguien te guíe y te diga, oye, ¿por qué no vas por allí? Oye, ¿por qué no llamas a tal sitio? Si tienes un conflicto con alguien, al igual en esa paradita, viene la persona y quiere reconciliarse. O al igual aparece otra cosa que hacer que te lleva a la paz y te olvidas de muchas cosas, ¿no? Es importante detenerse, sabiendo
que en esa detención que he hecho, el Espíritu Santo me va a asistir, porque me detengo para tomar una decisión correcta. ¿Me seguís con esto? No me detengo para tomar una mejor decisión. No me detengo para perfeccionar la decisión que voy a tomar. No lo detengáis por eso. Me detengo para tomar la decisión correcta. Y no me muevo hasta que no lo veo de una forma que me voy a sentir en paz. Y si, y verás, os vais a dar cuenta, todos, pero absolutamente todos, que cuando aparece la decisión, en la mayoría de los casos y un porcentaje muy elevado, por poner un número, te puedo decir un 80% de las veces, no es necesario tomar ninguna decisión. Las cosas se resuelven solas. Alguien decide por ti, alguien hace las cosas por ti, alguien empieza a manejarlo todo. Y te das cuenta, dices, wow, si yo hubiera metido las manos, esta persona no hubiera podido intervenir y aquello no hubiera sucedido de aquella forma, hubiera sucedido lo que yo pensaba y hubiera vuelto a ser un desastre. Y el curso nos lo dice. Dice, viene a decir algo así como, toda solución que buscas es la base del problema siguiente. Entonces, cuando yo tomo una decisión para solucionar un problema, voy a fabricar la base del problema siguiente. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo un problema que estoy haciendo real y ya no lo puedo sacar de mi mente. Y entonces lo que voy a hacer va a ser querer maquillar el problema. Cuando nosotros tomamos decisiones, no queremos vivir, no queremos un futuro nuevo, no queremos una situación nueva. Queremos una situación mejorada por nuestro pasado. Una situación similar que había en nuestro pasado, alguien que te habla mal, entonces te viene el recuerdo. Mira, aquella persona me habló mal. Claro, como no le puse límites, otra tontería, pero bueno, está bien. Eso ya está bien visto y todo. Como, como, como no le puse límites, me hizo lo que me hizo. Ahora yo voy a tomar la decisión de poner límites. Poner límites y te sale el tiro por la culata otra vez, que no funciona. Porque siempre que tomamos decisiones para preservar nuestros intereses personales, las estamos tomando desde lo que hemos aprendido. Porque no tenemos otra base de datos, no tenemos otra base de conocimientos. Pero ¿sabéis qué? Que esa base de conocimientos nos sirve. Porque esa base de conocimientos nos va a llevar a una repetición de la misma historia vez tras vez. ¿Quieres vivir una vida diferente? Tienes que estar dispuesto a hacer las cosas de una forma diferente. Creo que Einstein lo decía. Decía que locura es hacer una y otra vez la misma cosa y esperar resultados diferentes. Y eso es así. O sea, si siempre hacemos lo mismo, no vamos a ver ningún cambio en nuestra vida. Cuando te detienes y pones la decisión, la situación en manos de algo externo a ti, da igual. Puedes llamarlo Espíritu Santo, Virgen de Lourdes, o a tu papá si ha fallecido, y dices, papá, ayúdame. Como están todos en la mente, la respuesta viene del cielo. Y como ellos no tienen un ego, da igual que le pidas a Jesús, que al Espíritu, que a papá, que no va a decir, ah, mira, como haces el perdón con el Espíritu, pues ahora que te haga el milagro porque a mí no me dicen las cosas. No, en el cielo no pasa eso. O sea, en nuestra mente no pasa eso. Entonces, siempre y cuando renunciamos a hacer las cosas por nuestra cuenta, lo que estamos renunciando, no estamos perdiendo el control de nada, estamos recuperando el verdadero control, porque le estamos quitando el control al ego, que es el que toma las decisiones. Entonces, Padre, ayúdame, yo no entiendo nada de esto, yo no sé qué decidir, y aparece algo. Yo no sé en qué forma le va a aparecer a cada uno. Te puede aparecer una idea, digo, wow, ¿cómo se me ocurrió? Es esta, es por aquí. O alguien empieza a interactuar. Y para eso hay que ser, hay que ser humildes. Pero no la humildad que nos ha enseñado el mundo, que eso es arrogancia. Es reconocer que nuestro verdadero poder viene del cielo y no viene de nuestro conocimiento del pasado, no viene de nuestra forma de interpelar a las personas, de interactuar en las conversaciones, de nuestro poder de coaccionamiento o de coacción, de nuestro dinero, de nuestra imagen. Nuestro poder no viene de ahí. Nuestro poder viene de permitirle a todos nuestros hermanos que sean libres y que estén en paz.
Si nosotros priorizamos la paz de nuestros hermanos, las decisiones van a ser siempre acertadas. Porque cuando nosotros priorizamos la paz de nuestros hermanos, en el cielo se hace una fiesta. Y dicen a Sebastián asistirlo, que no se equivoque este chico, porque quiere que sus hermanos estén en paz. A Antonia asistirla, a Estela asistirla, a Mónica, a Natalia, a quien sea. Si tu prioridad está en que nadie que se cruce en tu camino se quede sin su paz, luego ya que cada uno se sienta como quiera. Hay personas que le ayudas y quieren seguir llorando por las esquinas toda la vida, que lo hagan. Pero que tu propósito sea que nadie que se cruce en tu camino se quede fuera de su paz, estás asistido por el cielo en todo momento. Tanto si te lo crees como si no. Va a seguir siendo así. Ahora, si le pones culpa a los demás, fíjate que llevo media hora esperándote, haberme dicho antes y hubiera venido más tarde, y cositas por el estilo, eso no es apostar por la paz de nuestros hermanos, eso no es apoyar la paz de nuestros hermanos, y todas esas decisiones de decir eso, ¿para qué es? ¿Para sentirte tú el mártir de que has estado esperando? ¿O realmente se lo dices para que tu hermano esté en paz? Y ahí es donde tenemos que revisar con mucha honestidad todas esas maniobras dilatorias y esos planes ocultos que a veces nos cuesta verlos, pero que se desarrolla la capacidad de verlos cuando lo ponemos en práctica y sobre todo cuando obtenemos resultados. Porque cuando obtenemos resultados ya nos damos cuenta de que es verdad y a nadie le amarga un dulce. Por eso no es que haya más milagreros o mejores milagreros o gente que recibe más milagros o menos milagros. Hay gente que confía o no confía en el espíritu. O confías o no confías. Las veces que confías te funcionan, las que no confías no. Pero no hay una lista en el cielo de las veces que has confiado para que te den más. La lista te la haces tú. ¿Realmente quiero que se solucione este problema? Voy a tomar la decisión adecuada. Padre, ayúdame. Porque el curso dice, Jesús, a mí me gusta más decir Jesús nos dice que el curso, porque Jesús es mi colega. A mí me encanta hablar con Jesús. Y nos dice, no le entregas todo al Espíritu Santo porque sabe que si se lo entregas se corregiría. Se solucionaría. Y cuando me voló la cabeza es cuando me dijo, Sebastián, estudia, mira lo que pone ahí. Dice, cuando no quieres que se solucione un problema es porque quieres que se perpetúe. Dije, wow, yo no quiero que se perpetúen mis problemas. Pues entonces tienes que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? ¿Por tu cuenta? No, eso es porque no quieres que se solucione. Entregándole el espíritu. ¿Qué le entrego al espíritu? Los pensamientos que tengo sobre esa situación. Los juicios que estoy haciendo sobre esa situación, los miedos que tengo de lo que creo que me va a suceder debido a esa situación. Eso es lo que tengo que entregarle al espíritu, eso es lo que tengo que abandonar. Y os digo una cosa, si hay alguien que no se cree en el espíritu, simplemente que abandone, que esté dispuesto a que esos pensamientos desaparezcan de su mente. Con eso es más que suficiente para que el espíritu pueda hacer la corrección en la mente, a lo que el curso llama perdón. Solo ya hemos llegado al final, pero si todavía no he arrancado. Bueno, pues ahí tenéis el tip. Luego veréis la grabación. Si necesitáis Claro. más información, pues estoy a vuestra entera disposición. Podéis coger lápiz y papel y tomar nota en la página web donde vais a tener acceso a nuestro WhatsApp del instituto y todo lo que necesitéis, porque una vez que entráis en el WhatsApp del instituto ya se os puede proporcionar todo. Es mientrenamientomental.com. Todo junto. Mientrenamientomental.com. Da igual que lo escribas con Y o con I latina. Tenemos todos los dominios comprados para que nadie se escape. Luego en las redes sociales vas al Instituto Mien, con Y, ese sí, Mayen, Instituto Mayen o Sebastián, Entrenamiento Mental. Tenemos dos Instagram. Allí ponemos los vídeos, damos información, tenéis los accesos en todas las redes sociales y en el YouTube tenéis a Sebastián UCDM, también ponéis, en el YouTube ponéis Instituto o ponéis Mi Entrenamiento Mental y ya el algoritmo ya os va a reconducir hacia nosotros. El curso es extremadamente simple. La única complicación del curso es que no queremos aceptar que es extremadamente simple, pero es extremadamente simple y no requiere de ninguna complicación. Solo que estés dispuesto a estar en paz y que el sufrimiento desaparezca de tu vida.
La vida que quieres vivir está detrás del precio que no quieres pagar. Si estás dispuesto a pagar el precio de renunciar a la culpabilidad, te vas a encontrar la vida que quieres vivir. Así que no sé cómo voy de tiempo. Creo que ya está todo bien, Antonia. Y Muchísimas gracias. terminando. Qué bella conclusión. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Yo estoy así como si en mi vida hubiese escuchado lo que me estás diciendo, porque me lo vuelves a decir y el curso es tan hermoso que nos lo volvemos a comer, nos lo volvemos a vivir. De verdad, gracias. Estoy segura que cada uno de nosotros se daría las gracias por estar aquí. Gracias a toda la audiencia. Gracias a todas las personas que hoy nos acompañan y que están viendo a Sebastián con este hermoso tema. ¿Soy libre o es el ego el que toma decisiones? Muchas Entonces, gracias. la conclusión es que por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Como dice Jesús, bueno, si tienes paz, estás tomando decisiones con el Espíritu, y si no, lo acabas de decir muy claro. Así que gracias a todos los que están presentes y a todos los que van a reenviar este video, porque lo van a hacer. Les recordamos que va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube que se llama Encuentro Global UCDM y que también va a quedar en el área de grabaciones en nuestra página web oficial que es encuentroglobalucdm.org y que los próximos workshops que van a estar de aquí hasta el 30 de agosto estarán todos en el área de actividades en la página web. Así que no se pierdan porque cada maestro nos trae como Sebastián su visión, su experiencia y nos va a servir para, como dice Sebastián, si quieres ser feliz, si no, da igual, o sea, no hagas nada, pero si de verdad estás Claro, comprometido con tu paz y tu felicidad, qué bueno que nos veas a todos y podamos, ojalá que sí, abrazarnos en septiembre. En septiembre tendremos el encuentro global 20 y 21 de septiembre, tanto online como presencial. Así que allí los veo a todos. Si no se han inscrito, inscríbanse para que puedan participar allí y puedan estar con todos nosotros. De nuevo, gracias, Sebastián. Mucha luz y mucha paz. Y que muchas sigan gracias. todo tan bonito. Muchas gracias. Os voy a dar mi bendición a mi manera. Muy Que sepáis que hagáis lo que hagáis, sois inocentes. Haced solo aquello que no os genere culpa y sed solo felices. Os Así mando es. un abrazo Amén. enorme.